Ok, señores, pues antes que nada, buenas tardes y bienvenidos a otra plática más, una charla más que tenemos con nuestros amigos de Electron. Y el tema que vamos a ver precisamente es el de arranque motor en IS. Y ahorita vamos a ver esto. Vamos a diferenciarlo un poquito del NEMA, vamos a ver qué características o cómo debo yo de seleccionar precisamente las protecciones en lo que viene siendo el IS, lo que nosotros lo conocemos en nuestra marca, que es Telemechanic, que cuando ustedes van a cualquier distribuidor o posiblemente con nuestros amigos de Electron, pues ya no tiene el nombre de Telemechanic, pero aún así tiene el nombre de Schneider. Y ahora sí que para aquellos que todavía añoren esa marca, pues todavía está vigente, ¿no? Todavía está vigente con el nombre de Schneider. Así es de que todavía hay algunos productos por ahí que se siguen vendiendo con el nombre de Telemechanic. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Seguimos vendiendo esta solución. Pues bien, señores, antes de que empecemos todo esto, pues ahora sí que nosotros tenemos que enfocarnos más que nada a lo que vamos a proteger, ¿no? Y sobre todo, no solamente es a nivel industria, sino también es a nivel comercio, también es a nivel residencial, por ejemplo, a nivel de arranque motor para lo que es mi bomba para el agua o para mi jacuzzi o cualquier otro motor que se requiera dentro de mi casa a nivel comercio, pues también es lo mismo para el llenado de lo que es el tinaco y todo ello, ¿no? O simplemente si tengo un equipo hidroneumático, pues la aplicación es lo mismo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que revisar antes que nada es el motor, y eso ya lo dice la norma en el artículo 430. Tenemos que ver las características del motor para que nosotros de ahí podamos seleccionar la protección adecuada y correcta. Porque muchos he visto, por ejemplo, cuando van ahí a mostrador, ahí con nuestros amigos de Electron, por ejemplo, dicen, me das una protección para un motor de 7 caballos y medio a 220. Pero no dan más características, simplemente dan la capacidad del motor y el voltaje. Nada más, no dicen si es conexión estrella, si es conexión delta, si es en baja, si es en alta velocidad, si es precisamente un motor NEMA, si es un motor IEC, absolutamente nada más dan características del motor y capacidad. Y ahí es cuando, pues muchos he visto que de los vendedores que piden nuestras tablitas, que ya casi no las tenemos, pero todavía se siguen por ahí encontrando, o le preguntan a mis compañeros o a los ingenieros y pues tratamos de dar una solución, ¿no? Pero aquí vamos a ver qué es lo que necesitamos nosotros por parte de ustedes para que seleccionemos correctamente una correcta protección. Por ejemplo, ahí ven ustedes precisamente las piezas que tienen el motor. Sabemos que está el estator, el rotor y todo lo demás, ¿no? Entonces, como pueden ver ustedes, de acuerdo al artículo 430, nos dice que debemos primero proteger al motor antes de que exista una sobrecarga, un sobrecalentamiento y todo lo que gusten ustedes. La norma nos indica que nosotros debemos de proteger al motor contra lo que viene siendo la protección a rotor bloqueado. ¿Qué es rotor bloqueado? Precisamente es cuando estos rodamentos, este rodamento, tanto en la flecha como en la parte trasera del motor, recuerden que tiene dos rodamentos. Aquí están. Uno es en la flecha y otro es precisamente en la parte de atrás donde está el ventilador. Recuerden que con el paso del tiempo tienen una cierta lubricación estos rodamentos que son en este caso son rodamentos de bala. Precisamente tienen ya una grasa ya predeterminada por el fabricante que tiene una cierta duración y eso también va a depender en dónde se va a encontrar el motor. Que muchas veces si lo tenemos, por ejemplo, en una empresa cementera de construcción o en una empresa que se dedica a la costura o una empresa que se dedica a lo que es minas o etcétera, etcétera, pues va a depender dónde se encuentra el motor. Y es por eso que también, por ejemplo, si es para minas, pues es un motor a prueba de explosión. Si es para X zona, por ejemplo, lo que viene siendo el hilado, el manejo de algodón, pues tiene que ser un motor herméticamente sellado, cerrado. Entonces ahí vemos precisamente la diferencia entre todos los diferentes tipos de motor.
Entonces, cuando nos dice que debemos de proteger el motor contra rotor bloqueado es cuando, debido a los diferentes contaminantes que hay en el ambiente, pues de alguna manera la grasa que mantiene en movimiento al motor, pues de alguna manera se viene desgastando, se viene ya su, ahora sí que su, ¿cómo podemos decir? Sus componentes, pues ya de alguna manera se empiezan a secar, ¿no? Y es cuando emite un chillido característico del motor que muchas veces lo detectamos poniendo un desarmador aquí en la tapa o en la contratapa. Entonces ese chillido pues ya simplemente nos da indicativos de que hay que cambiar al motor. Si dejamos pasar el tiempo, señores, es cuando empieza a amarrarse, podemos decirlo así, el rotor debido a estos rodamientos, y es precisamente cuando la primera protección, que son los elementos térmicos, se dispara, y no es precisamente porque el motor se esté sobrecalentando o porque el motor le estoy metiendo una sobrecarga, sino simplemente nos está dando un indicativo de que ya precisamente los rodamentos ya se están secando y de alguna manera tenemos que cambiarlo y también tenemos que ver el desgaste que hay en la tapa y en la flecha para ver si no se tiene que puntear o simplemente dejarlo de esa manera. Y lo únicamente que tenemos que hacer como primera parte es cambiar solamente los rodamentos, darle precisamente una limpieza con ahora sí que sopleteando aquí lo que viene siendo el embobinado, ¿sí? O el llamado cojinete, lo que viene siendo esto, o sea, cambiarlos totalmente, las protecciones estas también, pues hay que darle precisamente su mantenimiento preventivo, predictivo, en el cual pues es de muy bajo costo. El problema es que muchas veces omitimos este punto y hacemos que los elementos térmicos de alguna manera pues no sepamos cómo seleccionarlos. Y es precisamente esa es una de las primeras señales que me dice un motor que ya empieza a tener problemas mecánicos. Todavía los eléctricos no hay. Pero si nosotros dejamos pasar el tiempo, que el motor siga con ese ruido, o que simplemente con una aceitera pensamos que ya se le va a quitar el ruido, o lo que gusten ustedes, pues ya al final del camino, pues simplemente los valeros o los cojinetes se ven amarrados de alguna manera en que el embobinado es el que va a sufrir debido al campo magnético que está ejerciendo en el rotor, y es cuando ya empezamos a tener problema de una pequeña sobrecarga. Entonces recuerden que el artículo 430 nos habla que debemos de proteger al motor contra el rotor bloqueado. La segunda protección, ahora sí, viene ya hacia el motor cuando lo estamos nosotros pasando a una sobrecarga, cuando estamos pasando más allá de su capacidad. Y la última protección, pues es la de cortocircuito. Recuerden que aquí así tiene que estar la protección. Ahorita vamos a ver las gráficas en cuestión de protección al motor en lo que viene siendo la curva en el tiempo inverso, que va en cuestión del arranque del motor. Entonces, siguiendo con todo esto, señores, pues recuerden que eso es lo primero que nosotros vamos a tener que detectar antes de que el motor se dañe por completo. Entonces recuerden que el motor en toda empresa, pues ahora sí que es el alma, es el corazón, es el que mantiene en movimiento. Recuerden que cualquier maquinaria que se detenga por cualquier cuestión debido a un motor, pues simplemente aquí es donde vemos lo que viene siendo los tiempos de trabajo, ¿no? Como dirían los americanos, time is money. El tiempo que está detenida la empresa es lo que estamos perdiendo por ello. Y es por eso aquí lo que nos dice, ¿no? La primera protección que tiene que ser contra sobrecarga, y es la parte térmica, es la parte más básica que nosotros tenemos que tomar en cuenta en un motor. Después las demás protecciones, pues ahora sí que son las que estamos hablando poco a poco. Una de ellas es fallas basadas en la corriente eléctrica, o sea, cuando, por ejemplo, cuando nos dicen cambio de rotación de un motor, en lugar de que cambiemos lo que viene siendo los extremos A y C, ¿qué es lo que nos dicen nuestros maestros? Tú cambia cualquiera, al fin que no pasa nada, el motor va a cambiar de rotación. Pues claro que sí, de que cambia de rotación, pero aquí el problema es cuando tenemos corrientes por desfasamiento, el motor se empieza a calentar, ahora sí que sin tener una sobrecarga, simplemente el motor por cuestiones de campo magnético se sobrecalienta. Empieza a calentarse, pero los elementos térmicos no se van a desconectar, porque no es una falla eléctrica. Simplemente es un desequilibrio en la corriente, precisamente por esas corrientes
de secuencia de fase, o sea, debido a que no lo estamos haciendo correctamente en cuestión vectorial. Entonces es una falla muy común que puede pasar. La otra falla es cuestión basada en el voltaje o la tensión, que también puede ser precisamente por un pequeño desbalanceo que puede ocurrir. Y si el motor no está protegido contra baja tensión, pues simplemente uno de los imbricados se va a ver afectado y es el que se va a quemar. Aquí la otra falla es con respecto a lo que viene siendo la potencia. Aquí cuando sobrepasamos precisamente lo que es el factor de potencia y lo que viene siendo el bajo factor de potencia. Aquí si se dan cuenta, aquí es cuando nosotros, si no le ponemos esa protección que es un capacitor correctamente como debe de ser, precisamente aquí es donde truena o ya sea el capacitor o sea el motor por bajo factor de potencia. Entonces, cuando empezamos a ver las demás fallas, una de ellas es por sobrecarga, humedad, aquí lo que yo les mencionaba, la contaminación, el envejecimiento de lo que viene siendo los caballetes donde está montado el alambre, falla de fase, rodamentos y accesorios. Cuando lo vemos nosotros en porcentaje, pues nos damos cuenta que el mayor porcentaje, como yo les había mencionado, precisamente viene por parte de la sobrecarga. La que viene en porcentajes, más o menos, si nos damos cuenta que está el 18 es por contaminación. Lo que hace rato estábamos mencionando que esta contaminación debido al medio ambiente en el cual está trabajando el motor, pues de alguna forma se va a ver afectado, ¿no? El que le sigue, si nos vamos en porcentajes, aquí están los rodamentos. Aquí están los rodamentos en cuestión de la contaminación. Y después el que le sigue, si nos vamos aquí, hay dos que están en parejos. Uno es por falla de fase y el otro es debido a los diferentes accesorios. Como yo les decía, debe de haber una protección precisamente en secuencia de fases, que simplemente es una protección diferencial, en el cual nos indica que la corriente, en lugar de ser cero, debido a las componentes vectoriales, pues simplemente se estaría desconectando hasta que hagamos correcta la conexión. No es que gire para el revés porque gire o porque yo quiera. Si el motor se calienta y está haciendo el cambio de giro, pues simplemente es una por secuencia de fase. Y el último, que es el más pequeñito, aquí tenemos otro 10, que ya vimos que es la humedad, y el último, que el 5%, pues ya es el tiempo, ¿no? Ya es. Entonces, señores, si se dan cuenta, estas son todas las características que nosotros debemos de tomar en cuenta Perdón, cuando... Gonzalo. Sí, 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 adelante. solo se ve ¿cómo estás, Marco Martínez? Buenas Sí, tardes a adelante, todos. Marco. Solo se ve la primera página, no has cambiado. Ya hay mensajes ahí de que solo está en la primera página y todo lo que explicaste no lo vimos. ¿A poco no están Está viendo la los página demás? que dice, no, nada más estamos viendo la hoja que dice oferta, guardamotores magnéticos y termomagnéticos GB2 y GB3. Pero de ahí explicaste varias cosas que no vimos. ¿No Y la ya te vieron? pusieron todos en el chat. Híjole, de lo que se perdieron. Ah, bueno, pues bueno, ni modo. Pues es Hay que que no habla, repetir. no dice nada, que no te preocupes. Gracias, pues ahorita Perfecto. nos acabamos de dar cuenta aquí, Alberto y yo. Ok, Gracias. ok, déjenme otra vez. Es que luego por ahí me andan quitando la pantalla. A ver, voy otra vez a ponerle el play. A ver, díganme si ya están viendo, por ejemplo, los panoramas. Ya, Gonzalo, ahora sí. Ok, di todo esto, pero no vieron cada uno de ellos. Ok, de lo que se perdieron, chihuahuas. Bueno, ok. Bueno, aquí están los porcentajes. Cuando estuve hablando de cada uno de ellos, pues simplemente quiero que lo vayamos visualizando. Déjenme ver. A ver si ya está. Ok, ahí está. ¿Sí se acuerdan? Esto ya lo habíamos visto, ya habíamos platicado muy rápidamente que el porcentaje, me voy a regresar, espero que se vean los movimientos, ¿eh? Aquí está el porcentaje de sobrecarga, aquí lo tenemos, que es un 35%, que es cuando yo les decía de las protecciones de los elementos térmicos, y después cuando empezamos a hablar precisamente de las protecciones que venían en los demás porcentajes. Recuerden que hace rato estuve mencionando que desafortunadamente no lo vieron ustedes, es que estuve hablando de cada uno de ellos. Y ahorita vamos a ver cada uno de ellos conforme lo fui explicando. ¿Les parecen bien? Recuerden que primero fui por después fuimos por el de rodamientos, después fuimos por el de contaminación y todo ello. ¿Estamos de acuerdo? Espero que se pueda ver, ¿eh? Hay cualquier cosa, me avisan.
Aquí el de sobrecarga rápidamente, y lo tenemos precisamente cuando yo decía, cuando tengo problema en los rodamentos. Cuando tengo problema en los rodamentos, pues simplemente vemos que aquí hay fricción, hay calentamiento en cualquiera de las dos tapas, o simplemente poníamos un desarmador y detectábamos ese ruido, ¿no? Aquí está precisamente de lo que yo les mencionaba en referente a todo esto, y aquí viene precisamente lo que es el aislamiento. Entonces, recuerden que esto simplemente es que nosotros debemos de cambiar precisamente esos rodamientos, ¿no? Entonces, aquí está un porcentaje, seguíamos con lo demás, aquí posiblemente las posibles causas: sobrecarga, arranque y paros frecuentes, fallas del ventilador, temperatura ambiente muy alta. Con respecto a esto, pues recuerden que hace rato mencionamos lo que era lo de la secuencia de fases. Aquí quiero que pongan mucha atención en todo esto. Aquí es lo que habíamos mencionado, aquí está precisamente lo que platicamos hace rato con respecto a la temperatura y todo esto que puede ocasionar los rodamientos y todo ello, ¿no? Siguiendo con todo esto, aquí está la siguiente, la de falla por fase. Ya vimos lo de sobrecarga rápidamente. Aquí me voy a ir despacio. Aquí vamos a ver la falla por fase. Recuerden que yo les había mencionado con respecto a la secuencia de fase, aquí a usados. Me voy a ir despacio. Aquí posibles causas, simplemente es el cable roto, desgastado, falla dentro del motor, que ya habíamos mencionado, precisamente en cuestiones vectoriales, hay que tomar en cuenta esos riesgos, precisamente la velocidad durante la etapa del funcionamiento, lo que yo les mencionaba. O sea, hagan de cuenta ustedes que si yo, por ejemplo, es más, si quieren pónganlo con sus dedos, la forma vectorial, y se darán cuenta que al momento de que yo hago una inversión de un giro, por ejemplo, en A con B, precisamente no se ven los 120 grados eléctricos, lo que hace rato estaba mencionando, y de alguna manera se ve afectada la velocidad y también la temperatura. Aquí hay una elevación de la temperatura debido precisamente a lo que es la secuencia de fases, ¿no? Recuerden que si yo veo un arranque de un motor, tiene que ser A, B y C. Cuando hago el cambio de giro, tiene que ser C, B, A. Entonces se dan cuenta, son los extremos, lo que hace rato estábamos mencionando. Y claro, los elementos térmicos no se van a abrir porque no es por una sobrecarga. Aquí las soluciones que yo les estaba mencionando es poner la protección precisamente de secuencia de fases, que nadie lo pone, que es una protección diferencial, la cual detecta precisamente estos efectos del campo magnético. ¿Sí? Entonces, señores, esta protección casi no la utiliza nadie, ni todas las empresas, el 100% no la ponen, o si la ponen la desconectan, porque para muchos es muy molesto no estar ahí, ensayo y error y todo lo que yo les decía. Por eso aquí nos dice protección, una de ellas contra la secuencia de fases y otra es con desequilibrio precisamente de esas, ¿no? Recuerden que incluso en un transformador está marcado como X1, X2 y X3. Si lo vemos en forma europea, están RST. En los motores está precisamente lo que viene siendo U, B y W. Después viene siendo X, Y y Z. Entonces la U es el número 1, B el número 2 y la siguiente es el número 3. Así tiene que ser la secuencia en A, D y C o en R, S y T. Pero muchas veces en lugar que cambiar los extremos, cualquiera lo sabe, cualquiera que haya cambiado la rotación de un motor dice con los ojos cerrados, ¿cuáles? Las que quieras, carnal, y las cambian, en serio. Cambian las que sean, que cambia de rotación, ingeniero, cambia de rotación. Y después se preguntan que por qué el motor se calienta. ¿Por qué el motor se calienta? Precisamente por los campos magnéticos. En lugar de tener 120 grados eléctricos, hay una descompensación en ellos. Entonces, señores, aquí está la solución que muchos no lo utilizan. Sale, espero después dar una plática de esto que es muy interesante para poder entender esto y cómo aplicarlo en los motores. Ahorita nos vamos a dar protección de los motores. Entonces aquí, posibles causas, aquí lo que dice, ¿no? Error de conexión, que es un error, yo siempre lo he mencionado, aquí en China. Y todos me retan, dije, pero cambia de rotación. Sí, sí cambia de rotación, pero el motor está calentándose y luego le andan poniendo toallitas húmedas o ventiladores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay que tener en cuenta esa parte en cuestiones de la alimentación. Es lo que hace rato estaba yo platicando, que no veía nada ustedes. Eso es precisamente lo que es la inversión del giro durante el motor. Si es un motor de 5 o 7 caballos no se ve afectado, pero hay un motor de 20, 25
o 50 caballos, señores, sí se ve muy afectado y sobre todo a nivel industria, que si quiero arrancar un motor de 50 caballos o más, tengo que darle varios arranques a tensión reducida para que el motor rompa su velocidad de sincronismo hasta que ya llega y el motor arranca así, pero el motor se ve fatigado magnéticamente. Entonces ahí hay que tomar en cuenta precisamente eso de la secuencia de fases. Y por eso aquí dice la solución, pues ya lo que hace rato mencionamos, es una protección diferencial. Esto es lo que vimos hace rato. Ahora vamos a ver con respecto a lo demás porcentaje, que es precisamente el atascamiento y otros problemas que tenemos con esto, y las protecciones contra lo que es el bajo factor de potencia. Pues ustedes saben que todas estas, posiblemente aquí nos dicen aumento repentino de carga, sobreaceleración al usar variadores de velocidad, cambio de tensión o una carga con inercia muy alta. Los riesgos, impacto en las bobinas, aquí ven, siempre se ven afectados lo que es el embobinado, en ocasiones llegan a quemarse o simplemente pues el motor no aguanta y truena, no es como aquellos que están haciendo un barreno en una pared de concreto y cuando están metiendo la broca y no están dándole la velocidad correcta, no le están dando lo correcto, ya el pobre taladro ya está sacando el humo porque lo estoy llevando a un sobrecalentamiento, una sobrecarga más allá de lo que puede soportar. En lugar de utilizar un rotomartillo de ciertas características para poder hacer ese tipo de barreno, dependiendo si va a ser mosaico, va a ser pared en concreto, va a ser una de esas paredes con acero, entonces hay que tomar en cuenta porque me puedo llevar muchas brocas y no puedo ni siquiera hacer un barreno. Entonces es casi exactamente lo mismo, la misma problemática en un motor, ¿no? Y ahí vienen ahora sí las protecciones. Recuerden que la primera protección que vimos hace rato fue protección con elementos térmicos, los llamados overlocks. Después la segunda protección, ¿cuál fue? La segunda protección precisamente fue secuencia de fases, que viene siendo una DDR. Ahora aquí vemos que ya tengo una sobrecorriente, muy diferente a una protección térmica, porque aquí yo ya tengo que ver precisamente la curva en el tiempo cuando tengo una sobrecarga, una sobrecorriente. También hay que ver la curva en el motor, porque aquí es cuando empezamos a ver todo esto en cuestión de precisamente de esas protecciones. Y aquí tenemos otra que también muchos no toman en cuenta, la protección precisamente contra falla a tierra. Porque todos los motores, aquí no me dejarán mentir, en esta tapa donde están precisamente las conexiones, hay un tornillito de color verde o hay un tornillo con el símbolo de tierra física que nadie instala, nadie conecta, nada más dice, mete las 3 fases y ya. Oye, y este tornillito, ni le hagas caso, tú déjalo así, siempre lo he hecho así, por años ha funcionado así. Y cuando viene una falla en cuestiones de aislamiento debido a lo que es el imbricado, en lugar de tener esta protección y que me detecte antes que el motor se queme, precisamente ante una falla de detección y que la corriente va aquí, tengo dos problemas. Cuando yo llegue a tocar el motor y tenga esa falla, pues me voy a llevar una descarga eléctrica o simplemente el motor se queme. Y aquí está precisamente lo que nos está diciendo, ¿no? Aquí está es mal aislamiento o dentro de lo que viene siendo el imbricado, los riesgos, peligros para la persona, los equipos, puedo provocar un cortocircuito, claro que sí. Desequilibrio de las corrientes también, aquí es donde pueden entrar las dos protecciones. Una protección no es tanto el cable de falla a tierra, sino la protección diferencial cuando detecta no solamente la secuencia de fases, sino detecta que uno de los embobinados se está yendo hacia lo que es tierra por el envejecimiento de los aislamientos. Precisamente manda la señal para que la DDR funcione y desconecte. El problema es que tampoco instalamos esta protección. Entonces, se dan cuenta, son 1, 2, 3, 4 protecciones que no instalamos correctamente en un motor. Y aquí precisamente para poder hacer todas estas, pues aquí está uno de las protecciones que es el T-System que vamos a ver hasta el final, y aquí está precisamente la bobina tierra. Quiero que pongan mucha atención al final en sus instalaciones. Y aquí también el porqué de la protección contra baja carga. Entonces aquí también tenemos que ver que cuando tenemos un motor muy sobredimensionado, pues también, crean o no, pues también de alguna manera se ve afectado esos motores. Entonces, ¿cuáles son esos motores con este tipo de carga? Pues simplemente es una de ellas. El problema es cuando se rompe la banda, alguna cadena
o algún acoplamiento. Por eso yo tengo bombas para el agua, pero también hay otro que se le conoce como motobomba, que es muy diferente a una bomba. Mucho ojo con esto. Una motobomba es una bomba también hidráulica en el cual está acoplada a un motor. Aguas con esto porque son componentes muy diferentes uno del otro. Entonces también tenemos que ver esto con respecto al acoplamiento de la carga. Riesgos, pues simplemente, pues ahora sí que el motor, ¿no? Ahora sí que el motor lo estamos no llevando ahora sí que a su capacidad, ¿no? Y todo ello, y aquí es donde también tenemos este problema, que también una de ellas es cavitación o aireación, que muchas veces se presenta cuando no le quitamos el aire, ya sea, por ejemplo, motores de máquinas de inyección de plástico, lo que viene siendo la oleohidráulica o la hidráulica. Si yo tengo un equipo oleohidráulico, porque está pésimamente decir hidráulico. Hidráulica es una motobomba que mete presión hacia el agua. Y un óleo hidráulico, por ejemplo, en la robótica, son maquinarias movidas por aceite. Su nombre correcto es óleo hidráulica. Muchos dicen hidráulica, discúlpame, hidráulica es con agua. Óleo hidráulica es movimiento con aceite, máquinas de inyección de plástico, máquinas de inflado de plástico, embotelladoras, etcétera, etcétera, etcétera. Esos pueden tener problemas de cavitación o aireación que se presentan por medio de burbujas, en lo cual presenta que el motor no tiene la suficiente presión para poder cerrar las platinas o para hacer alguna presión muy fuerte, que muchas veces lo vemos en trascabos, en unas máquinas que les cuesta mucho trabajo el movimiento para poder mover una roca o mover un cierto peso. Entonces ahí es donde tenemos el problema de cavitación, de aireación, que también se ve afectado en las bombas o hidráulicas, incluso también en el mismo motor. Ojo con todo esto. Las soluciones precisamente es esa protección que tenemos precisamente cuando se presentan estos factores, este factor de baja capacidad. Entonces, señores, ahora sí ya vimos, espero que nos estemos en la misma secuencia, ya moví el slide, en donde vimos los diferentes tipos de protecciones que debemos de tener. Y aquí está un listado por parte de la IEC. Este listado de la IEC nos marca precisamente las diferentes protecciones. Una de ellas, por ejemplo, lo que es la 947-1, donde nos hablan de las reglas generales de productos eléctricos. Aquí lo que es el guardamotor, aquí está el guardamotor en el inciso 2. En el inciso 3 están los desconectadores con o sin fusibles. Ojo con esto. Una cosa es un guardamotor y otra cosa es un desconectador. Ojo con eso porque luego me los están confundiendo. Detectores para arranque, perdón, contactores para arrancadores. Aquí ya es para lo que es el arranque de tensión plena. Arrancadores con semiconductores. Esto es para Gonzalo, los estaban haciendo, perdón, Gonzalo, estaban sí. haciendo una pregunta. No sé si va a ser al final las preguntas y respuestas. En el chat estaban haciendo por ahí una pregunta. No sé A si ver, quieras. de una vez ya que hicimos pausa, venga de ahí la pregunta. Sí. Adelante con la pregunta que hicieron en el chat, por favor. A ver, no la vi, ahora sí que no Bueno, estoy... Carlos, por la pregunta, si la aireación sería como generar una bolsa de aire. Es correcto, o sea, el ejemplo muy sencillo para poder entender esto de aireación y cavitación es cuando nosotros lo conocemos como el famoso golpe de ariete, por ejemplo, en las bombas que son hidráulicas, que precisamente es un tanque que en la parte interna tiene una bolsa llena de aire que simplemente a la presión del agua y todo eso trata de inflarse y mandar una presión. Pero si yo ahí no me doy cuenta que metí aire cuando lo estoy purgando, metí aire, el problema es que se presenta ese fenómeno de aireación y cavitación que no permite que este sistema tenga una suficiente presión interna. Y ahí es cuando el agua, pues por más que está bombeando la pobrecita bomba, pues no va a poder, porque en su mayoría de su tanque está lleno de aire. Por eso tenemos por ahí llaves de purga, que le llaman llaves de purga. Otro ejemplo muy sencillo con respecto a esto, para que puedan entenderme, siempre lo he manejado con los tinacos rotoplas.
muchas veces sabemos que luego en la entrada del tinaco tenemos precisamente un tubo que sube hacia arriba, precisamente que es la entrada de aire, que es para evitar esa parte de que puede estar habitando o aireando, podemos decirlo así. Y el problema no es tanto ahí en la salida, el problema lo tenemos en los codos de 90 grados. Y es el primer codo que se presenta en la parte cuando ya va a caer el agua, o sea, la parte de los pisos de abajo. Ahí es en ese codo se presenta ese fenómeno de aireación y cavitación en ese codo, que es precisamente que no se permite, ojo con esto, quiero que pongan mucha atención, no se permite o no permite esta burbuja de aire que toda esa cantidad de agua caiga. Y es cuando ustedes abren la llave de lavamanos o se están bañando y está cayendo un chorrito de agua o unas gotitas. Y lo primero que dicen es, ya se me vació el tinaco, pues bombéale agua, y ahí están todos bombeando de agua. Y se desparrama del tinaco. Oye, sigue, ¿qué onda? Ya se tapó, o sea, piensan en miles cosas. Y no piensan en el problema de aireación y cavitación que existen en las curvas de 90 grados. Por eso, las normas de plomería indican que se deben de evitar la gran cantidad de curvas a 90 grados y sustituirlas por las de 45 grados, precisamente para evitar este problema. Lo mismo ocurre en las máquinas de inyección de plástico o las maquinarias oleohidráulicas, como también lo que viene siendo la CNC y otras más, que muchas veces se presentan este tipo de fenómenos, que por parte de un mecánico experimentado sabe que tiene que desfogar todo este aire que puede estar en cualquier tubería que al final nos ve afectado en cuestión de movimientos fuertes o de presión que debe de tener cierta maquinaria. Entonces, si yo ese tubito yo lo llevo a buen término, que es en la primera curva de 90 grados, se van a dar cuenta que ahí elimino ese problema de aireación y cavitación. Y también en el golpe de ariete, ya que en esa curva simplemente tengo que tener una válvula de alivio, que cuando existe esa acumulación de aire, la libere para que realmente tenga presión. Y eso se ve en los sistemas de contraincendios. Espero que haya quedado más o menos claro con respecto a este gran problema que se tiene. Y no es un problema eléctrico, es un problema mecánico, pero se ve arrastrado esa parte, ¿no? De que el motor lo estamos trabajando sin que tenga precisamente su capacidad de trabajo. Entonces ahí hay que tomar en cuenta eso. Entonces, señores, si vamos con esto, ¿no? Los contactores, ok, aquí vamos con el punto 5 de distribución para el circuito de control. Aquí quiero que le pongamos mucha atención porque aquí ya empezamos a hablar de los diferentes tipos de protecciones. Aquí otra de ellas es el equipo de conexión vía transferencia automática, lo que es el bypass, equipos de conexión. Estos ya vienen siendo accesorios, por decirlo así. Entonces, señores, recuerden, para yo poder tomar en cuenta tanto lo que viene siendo la protección de un motor, tengo que ver la curva de trabajo en el tiempo inverso. Y aquí tengo que ver precisamente las protecciones que yo les decía, una sobrecarga normal, rotor bloqueado y cortocircuito. Aquí está lo que nos indica el 430, ver esta protección de rotor bloqueado, que muchas veces no lo vemos. Y aquí también nos habla del tiempo. El tiempo que nosotros tenemos que esperar precisamente en cuestiones de esta para llevar una correcta coordinación. Ejemplo, aquí yo tengo la curva característica de un motor. Recuerden que el motor puede arrancar de 6 a 8 veces su corriente nominal. Entonces aquí, si se dan cuenta, aquí está la corriente de 6 a 8 veces, que es la de cortocircuito. Esta es la corriente nominal, este es el tiempo largo, si se dan cuenta. Aquí viene precisamente, esta es una curva en condiciones que normales de un motor. No debo de pasar de 6 a 8 veces su corriente nominal contra cortocircuito. Esta es protección contra sobrecalentamientos o rotor bloqueado. Aquí ya tengo el problema de sobrecarga, etcétera, etcétera. Y no tengo que llegar a estos puntos que se le conoce como rotor bloqueado, que algunas malas protecciones lo pueden confundir con un cortocircuito. Entonces aquí vemos la curva de protección. Recuerden que este es un arranque normal del motor, una perfecta coordinación de protecciones
tengo que ver que mi coordinación de protecciones no tiene que pasar este umbral. No tiene que pasar este umbral de protección, porque si sobrepasan estos límites acá, pues aquí yo voy a tener el problema de un motor que se puede quemar o que simplemente ante una pequeña falla que puede existir, pues al final el motor se quema. Entonces, señores, tienen que pedirle esta información precisamente al fabricante de los motores de cualquier tipo para que ustedes vean la curva del comportamiento y en ella tengan que ver la curva de protección hacia lo que viene siendo el motor. Sobre el calentamiento, sobrecarga, y vean ustedes, no tengo que pasarme acá. Tengo que estar precisamente cuando se presenta el problema mecánico de los rodamentos. Y aquí está la protección contra cortocircuito, que es precisamente la protección del guardamotor, donde están los fusibles contra cortocircuito. Y entonces aquí tengo que tomar en cuenta esto. Entonces recuerden que aquí está la protección de los llamados elementos térmicos o guardamotor, y aquí tengo precisamente la otra capacidad que tengo de la protección contra cortocircuito. Esto no tiene que pasarse de este lado, al igual que esto, señores. Entonces tengo que ver estas dos protecciones. Por eso en IS se tiene el desconectador, el guardamotor y la protección térmica. En ese rango va. Entonces aquí tengo que ver, o tengo también que ver si el motor está térmicamente protegido, para yo ver qué tipo de protección es la que tiene interna en el embobinado, para poder yo decir que de aquí, de esta ya me puedo dejar de preocupar con respecto a la curva del tiempo largo, pero sí me voy a la del tiempo corto y la del tiempo instantáneo y la de cortocircuito. Entonces aquí está precisamente lo que es el arranque de un motor. Esta es una curva característica. Aquí está el tiempo y aquí está la corriente de arranque, que hemos dicho que es de 7 a 8 veces su corriente nominal. Después su curva de arranque se va disminuyendo hasta llegar al 100% de su corriente nominal en instantes, ¿no? Este es un arranque en segundos. Y tengo que ver que la protección en IS tiene que ser de esta manera. Recuerden que yo ya les había mencionado que una protección IS es como hacerse un traje hecho a la medida. Es un traje hecho a la medida. Tengo que ver las características de protección al motor contra el desfasamiento. Tengo que ver precisamente la protección con respecto a los rodamentos y todo ello, ¿no? Lo que me indicó el 430, que tengo que ver precisamente esta parte de la protección, que en algún momento no llegue a sobrepasar este punto. Tengo que ver que mi coordinación de protecciones esté por encima de ella, al igual que en este punto, al igual que en este punto. Entonces, aquí es como está. Tengo que ver la curva característica de un motor. Recuerden que es una curva en el tiempo inverso, el arranque, después su corriente nominal. Y la coordinación de protecciones en IS es un traje hecho a la medida, que ahorita ustedes lo van a ver cómo seleccionar y cómo hacer que esa curva esté dentro de la protección en IS. O sea que tiene que estar no de esta manera, sino tiene que estar de esta manera. Ahí está. Si se dan cuenta, aquí está la curva del motor y aquí está la correcta coordinación en cuestiones de protección a lo que viene siendo el funcionamiento del motor ante una sobrecarga, un sobrecalentamiento o una sobrecarga y cortocircuito. Tiene que abrirlo, ahora sí que tiene que abrir la protección antes de que ocurra una falla. Entonces ya vimos los efectos que tengo que tomar en cuenta en todo esto. Tengo que tomar en cuenta la parte de protección térmica, la parte de protección de sobrecarga, cuestiones también de lo que es el efecto de campo magnético y todo ello. Entonces también aquí tengo que ver las limitantes que me ofrece IS. Aquí la limitante que yo tengo con IS es la separación de los contactos, señores. Por eso tenemos el AC1, el AC2, AC3 y AC4. Si yo tengo un motor que tiene un arranque suave y una corriente muy pequeña, pues simplemente, pues con un contactor el más pequeño que tengo, que simplemente la apertura no me haga que tenga un arco eléctrico mayor, pues con ese tengo.
Pero si mi problema es que el motor es muy robusto, mi motor con características técnicas tiene que estar sobrepuesto a una carga muy fuerte en la cual tiene que mover, entonces, señores, pues simplemente tengo que ver con respecto al contactor. Aquí está. Quiero que por favor pongan mucha atención en esto porque es muy diferente este tipo de arranque que es exactamente el mismo, pero el motor, uno de ellos, por ejemplo, este, es un motor en vacío, un motor que solamente saca aire, de esos de los que tenemos arriba de las empresas que parecen hongos, que lo único que está moviendo es una hélice, a diferencia de un motor que está en una máquina de inyección de plástico, en la cual simplemente al hacer la desconexión, pues simplemente el arco eléctrico que se forma es mucho mayor, por lo tanto la separación que existe entre el contacto que podemos decir el contacto fijo y el contacto móvil, pues tiene que haber una separación. Otra de ellas es de que si yo tengo este problema con este motor que está llevado al límite, pues precisamente para evitar estos arcos eléctricos muy fuertes, tiene que ver precisamente lo que se le conoce como, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de esta caja, que es contra protección contra arcos eléctricos. ¿Sí? Entonces, ahí tengo que ver la cámara de arqueos. Ahorita ya me acordé, la cámara de arqueos. Que en algunos contactores, unos guardamotores, señores, tienen esa característica de tener precisamente esta protección contra los arcos eléctricos. Entonces, tomen en cuenta que en IS, a diferencia de NEMA me dice, yo tengo robustez, tengo una gran separación, por lo tanto, me pones un arrancador suave, un arrancador robusto, pues todo lo mismo. IS no. Y ese es como hacernos un traje hecho a la medida. ¿Qué características tiene el motor? Fíjate que son 7 caballos y medio. Aquí están las dos curvas de un motor de 7 caballos y medio. Perfecto, ahí está. Lo primero que me recomiendan es este, no es el más pequeñito, el más barabara. Pero resulta que el motor lo estoy llevando a una sobrecarga muy diferente a esta. Vean ustedes, esta pequeña sobrecarga, no manchen, o sea, pues nomás es un ventilador o estoy moviendo con una banda, una tortilladora, o sea, no manchen. Oye, fíjate que es una máquina de inyección de plástico, fíjate que es una máquina que es para romper el concreto o es una máquina para, no sé, minas y todo ello. Ya simplemente sus características en cuestión de trabajo pues son mucho mayores, entonces aquí pues los contactos y la separación que debe de haber entre ellos tiene que ser mucho mayor precisamente para lo que viene siendo el arco eléctrico al momento de la desconexión, no tanto a la conexión. Recuerden que la conexión, pues aquí lo puedes soportar, no hay ningún problema en cualquiera de las dos, porque aquí únicamente que tengo, aquí ya no hay tensión, aquí ya tengo un flujo de corriente, no hay problema, pero el problema está en la desconexión. Y también otra cosa que me dicen, fíjense bien aquí, y esto lo dice el 430. Gonzalo, a mí no me interesa si tu motor es para trabajos suaves o trabajos robustos. A mí lo que me interesa es el tiempo que vas a llevar en el trabajo. Si tu motor, por ejemplo, va a trabajar 16 minutos y va a descansar 2 horas, pues aquí el problema que vas a tener es de que va a ser una desconexión a cada rato, va a estar Entonces, si yo tengo este motor con estas características y va a estar arranque y parando cada 15 minutos, entonces aquí tiene que ser mucho más robusto tu contactor. A diferencia de un motor, aunque tenga estas características, pero va a estar trabajando las 24 horas, pues no tiene caso. Entonces aquí puedo tener una combinación de estos dos intermedia, porque el motor pues simplemente solamente va a descansar. Si son 365 días del año, posiblemente todo ese tiempo va a estar trabajando y no va a haber una hora, 2 horas de descanso para él. Entonces también tengo que ver los diferentes arranques y trabajos del motor, porque no entiendo a veces que lo multiplica por 1.25. Si la norma dice, si tu motor va a estar trabajando durante más de 3 horas, agrégale el 125 para que soporte esto. Pero si tu motor va a estar trabajando 16 minutos, el porcentaje baja, señores, que puedo llegar al 50% de la corriente nominal.
Un motor que consume 15 amperes, pues su calibre y protección tiene que estar al 50%, significa 7.5, ya que va a estar trabajando 15 minutos. Entonces aquí hay que ver el contactor. Y para eso ahorita vamos a ver la forma de cómo debemos de seleccionarlo en cuestión de trabajo, en cuestión de cómo es el comportamiento de ese arco eléctrico. Si, por ejemplo, su arranque es muy suave y yo le pongo esto, pues está muy sobrado precisamente ese contactor. Está sobradísimo. Entonces, señores, aquí ya lo tenemos en resumen. Una correcta coordinación de protecciones en un motor. Uno de ellos es el aislamiento, desconexión, protección contra cortocircuito, sobrecarga y la famosa conmutación, lo que viene siendo cómo voy a hacer el arranque y paro del motor. Puede ser por medio de botoneras, sensores, timer, etcétera, etcétera. Entonces también tengo que ver esa parte. Entonces, para poder ver precisamente una correcta coordinación, recuerden que tenemos diferentes tipos. Por ejemplo, el tipo 1 nos dice que es el riesgo del operador en esta situación más utilizada, es simplemente un prearranque, un arranque suave y ya después lo demás. El tipo 2 ya es el alto rendimiento del motor, por eso aquí las protecciones van a ir acorde al comportamiento. Si simplemente es un arranque suavecito, un arranque que más lo voy a hacer una sola vez, aquí está. Pero si mi problema ya es mucho mayor, aquí tengo que poner las más protecciones. Sí, ya que tengo que ver precisamente cuál es el rendimiento, cuánto es lo que va a estar trabajando el motor. Y aquí una de las características, como pueden ver ahí en pantalla, pues tengo que ver precisamente el guardamotor. Aquí nos dice a una tensión de 220 trifásico. Aquí está la C3, que quiero que vean ustedes cómo es que aquí, en cuestiones de capacidad del motor, aquí vean ustedes, aquí tengo estos dos, ¿sí? Que me dicen que es para el mismo motor. Y aquí me dice 3 caballos, pero yo lo veo diferente en kilowatts. Va a ser diferente la corriente eléctrica. Y también va a ser diferente lo que es la protección térmica. Aquí está. Aquí está la capacidad interruptiva de cortocircuitos. Yo también tengo que elegir cuál es la que corresponde, qué es lo que voy a querer. Por ejemplo, aquí yo les decía, estos dos son de 3. Tengo que ver si me corresponde el GB2 M14 o el M16. ¿Dónde lo voy a ver? Pues simplemente en la corriente nominal o la corriente del motor. Por ejemplo, aquí veo que es de 6 a 10 y este es de 9 a 14. Si se dan cuenta, este es para un motor IEC y este es para un motor NEMA. Lo mismo ocurre aquí en los motores de 7 caballos y medio y lo mismo ocurre con otros motores. Aquí están, nuevamente se está repitiendo aquí el mismo motor de 7 caballos y medio, pero si se dan cuenta, la corriente es la que hace ser un poco diferentes y aquí están. Entonces tengo que ver de todas estas tablas cuál es la correcta. Aquí está el otro, aquí tengo el GB2 y GB3. Si se dan cuenta con respecto aquí, la corriente, aquí está el disparo térmico, vean ustedes. En GB3 ya la corriente, en referente a este motor, vean ustedes, se va hasta 25 amperes. Ay, cabrón. Oye, ingeniero, pues el otro es un arranque más suavecito, apenas si llegaba yo a 10, sí, aquí son 25, el motor está llevado ya un poquito más allá, por lo tanto, en GB3, si se dan cuenta, lo que viene siendo el termomagnético es mucho más grande, ya es mucho mayor y siendo que la capacidad del motor es 7 caballos y medio. Gonzalo, voy a regresar para Hay que una puedan pregunta, ver. Gonzalo. tenemos una pregunta. Sí, Hay una justo. pregunta, gracias. Aquí, Gracias. pregunta. Ingeniero, Sí. ¿a partir de cuántos HPs es recomendable usar arrancadores a tensión reducida? De acuerdo a la norma, recuerden que la norma nos indica que eso va a depender de en qué condiciones está sometido el motor. Si yo, por ejemplo, me voy a lo que es normas de control y automatización, simplemente me dice que si el motor es de 15 caballos a 220, 15 a 220 tiene que llevarse el arrancador a tensión reducida. Si es a 440, el motor se va hasta 20 caballos. Tenemos que ver la tensión. Hay ocasiones en que, por ejemplo, tengo un motor de 15 caballos, pero cuyo trabajo no requiere tensión reducida, o sea, es un arranque muy suave, un arranque que va a llevar bandas y todo eso, pues no requiere, ahí simplemente es un arrancador a tensión plena, porque el arranque va a ser muy rápido.
Pero si va a estar llevado a que va a tener que mover cierta maquinaria y requiere cierta fuerza, entonces sí se requiere el de tensión reducida para que el motor llegue a su velocidad de sincronismo y ahí vaya. Pero normas de automatización recomienda que si es un motor de 15 caballos a 220, se vaya viendo el arranque de tensión reducida. En 440 es hasta 20 caballos o 25 caballos. ¿Vale? Entonces vayan apuntando. Espero que después demos una plática de motores. Espero que por ahí me den chance, aunque no vendamos motores, ver características del motor embobinado. Fíjense bien, veríamos esto. Características del motor embobinado, paso concéntrico, veríamos esas características para poder determinar las diferentes protecciones. Espero que para el próximo año hagamos esta plática y la podamos dar. ¿Vale? Y mándenle una cartita ya a los compañeros de Electrón para ver esto, ¿no? Es muy interesante eso de los motores. Para que vean ustedes que no es el mismo guardamotor. También aquí quiero que vean otra cosa. Aquí con respecto a este, que ya es el SD1, me voy al mismo motor, aquí está 7 caballos y medio. Vean ustedes cómo es que aquí la corriente ya es mucho mayor, y aquí ya son 32. Y vean ustedes, ya tengo que ocupar el AC3, o sea, el contactor ya es mucho mayor a los otros. Si yo simplemente voy y me digo, ¿sabes qué? Me da un motor para 7 caballos y medio en 220. Va, carnal, ahí te va el más barabara, ahí está. Oye, ¿qué crees? Se chingaron los... dímelo, te lo cambio por este. Pues órale, va, ¿no? Tenemos que ver las características técnicas de los motores, placas, todo ello. Por eso espero dar esa plática, ¿no? Y aquí vienen sus características. Por eso, señores, si ustedes se dan cuenta, estoy ocupando el mismo caballo, 220, 7 caballos y medio. Corriente asignada hasta 32 amperes. A diferencia del de 10, dice el ingeniero, aquí ya es 3 veces la corriente que vimos hace rato, pues sí. Y otra cosa que yo le estaba también comentando hace rato, también tengo que ver los tiempos de trabajo. ¿Cuánto va a estar trabajando? Por eso me dicen, una bomba para el agua, 11.5, lo multiplico por 1.25. ¿Para qué? ¿Cuánto va a estar trabajando la bomba? 15 minutos. No es necesario, no hay que multiplicarlo, con 11.5 queda. Significa que el termomagnético de 15 va a quedar, pero el de 15 tiene que ser un termomagnético HM, no el cubo clásico, porque va a estar disparando cada vez que esté arrancando el motor. Oye, ingeniero, ¿qué pasa si lo pongo el de 30 amperes? Desplazaste la curva, ok, no te preocupes. La norma dice que si estás desplazando la curva en el tiempo inverso, en lugar del de 15, te fuiste al de 30, tienes que adicionar estos, que son los llamados elementos térmicos, ya que desplazaste la curva térmica para que el motor pueda arrancar. Compraste el cubo 130 para el motor de 3/4. Entonces, como desplazaste la curva en el tiempo inverso, tienes que adicionar estos elementos térmicos. Y estos elementos térmicos pues van a ir en base a lo que es la corriente nominal. Buscamos la corriente nominal y en esos momentos te da este. Recuerden que todos tienen un ajuste que es el ajuste a su corriente nominal, no al 1.25 ni nada que se les ocurra. Sí, espero después dar un ejercicio que hagamos y cómo hacerlo calculado. Vamos a calcularlo en NEMA y después en IS. ¿Les parece bien? Espero que por ahí me hagan esa invitación. Aquí es donde yo les decía, aquí están las diferentes categorías que yo les decía, aquí está la AC1, AC2, AC3 y AC4. AC1, fíjese bien, dice cargas no inducidas o de baja inducción, hornos de resistencia. Motores de anillos rosantes de arranque frenado por contracorriente, aquí es corriente inversa, aquí lo dice. Motores rotor jaula de ardilla, arranque de desconexión, motores durante la marcha, aquí está desconexión durante la marcha, ojo. Vean cómo brincó del AC1 al AC3. Motores de jaula de ardilla, marcha breve, frenado por contracorriente, inversión de sentido de giro. Si se dan cuenta que es donde la corriente, cuando hago la inversión de giro, el motor se amarra, sube su corriente, entonces no me sirve ni el AC1 ni AC2, tengo que irme al AC4. ¿Sí? Y aquí precisamente para que tengamos la vida útil, precisamente aquí nos habla de la corriente, que es la cual nosotros tenemos que ver, precisamente tengo que ver con ustedes este punto,
Y aparte tengo que ver esto. Aquí me dicen, precisamente me habla de los ciclos de operación. Y aquí viene la corriente. Me voy a dar la que estábamos viendo hace rato. Por ejemplo, tengo 10 amperes, cuya operación va a tener, por ejemplo, 2 veces, o va a estar arranque paro 2 veces. Entonces yo me voy aquí, aquí está, y simplemente el contactor o guardamotores sería este. Oye, ingeniero, fíjate que mi motor no va a estar 4 veces ahí en la torre. Va a estar arranque paro 4 veces, buscamos el de 4, vean ustedes cómo en automático se va el siguiente. No, ingeniero, ¿qué cree? Me voy al 10, pues. Vean ustedes, aquí me voy al de 10 y vean ustedes. Tengo que ver aquí los ciclos de funcionamiento del motor para poder seleccionar el correcto. Por eso les digo, también tengo que ver esto. Y estoy hablando de la corriente nominal. Por ejemplo, aquí está, vámonos con el de 32. En el de 32 me voy hacia acá y vean ustedes, es el contactor como que si yo tuviera este. Es casi el mismo. ¿Sale? Oye, fíjate que los ciclos de operaciones se van hasta 10. Pues va, carnal, vamos a ver. Sigamos, y aquí está. Por eso yo les decía que lo que es IS es un arranque, perdón, es un traje hecho a la medida. Aquí dice servicio ¿qué? Continuo, servicio intermitente. Es exactamente lo mismo. Aquí es donde va a estar tac, 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 tac. Chingados, aquí ya me voy hacia acá y bueno, pues aquí está este. Me voy con el de 32, aquí está más o menos. Aquí tengo que ver los ciclos precisamente de funcionamiento para poder yo tomar esto en cuenta. Muchos ingenieros no toman en cuenta esto. Muchos ingenieros se basan en esto. ¿Y cuánto es tu motor? 7 caballos y medio, ahí está, me deja ver 7 caballos y medio. Ok, me dice que su corriente va entre, yo ya te agarré está entre 17 y 23. Te recomiendo este. Y resulta que no, resulta que es este. Entonces ahí tenemos que tomar en cuenta muchas cosas para poder seleccionar el contactor, señores. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, para hacer una correcta coordinación tengo que ver todos estos parámetros que vimos con respecto al motor, sus características y todo ello. Por eso, ahora que hagamos un ejercicio, me voy a basar en placas de un motor, vamos a calcular sus corrientes, vamos a calcular todo ello y van a ver ustedes cómo hacer una correcta selección, cómo hacer un ajuste perfecto y todo ello, ¿no? Incluso si lo compro en una sola unidad, por ejemplo, este que es reversible, tiene monitoreo y tiene todo esto, también vamos a ver todo esto. Aquí está lo que es la coordinación de protecciones del motor. Aquí está el desconectador, ¿se acuerdan que hace rato habíamos mencionado? Dice un desconectador, la protección contra cortocircuito, que puede ser a fusible o guardamotor, el conmutador o desconectador, y aquí están los elementos térmicos. Esto es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta, y estas protecciones tienen que estar acorde a lo que es nuestro motor y su funcionamiento. Ojo con eso, nosotros ya vimos características que debemos de tomar en cuenta. Después vamos a ver el funcionamiento con respecto a la placa de datos del motor, si es NEMA, si es E, y cuántas veces va a estar funcionando, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí precisamente es donde nosotros ya empezamos a hacer los diferentes tipos de ajuste con respecto a la protección de sobrecalentamiento, sobrecarga, y tenemos que adicionar, si ustedes quieren, podemos adicionar estas, lo que es una alarma térmica, cuando ya el elemento térmico ya está por ahora sí que por desconectarse, diferenciación de fallas, que es la protección diferencial, e indicador precisamente cuando tenemos una sobrecarga en el motor. Y aquí está lo que ya está pidiendo el código de red, ya una comunicación en cuestión del comportamiento del motor y todo ello. Esta pequeña unidad, señores, también es intercambiable. Esta es intercambiable por ya sea que tenga display, sin display, con ajustes, lo que quieran ustedes. Aquí se conecta a lo que viene siendo una laptop y yo puedo hacer los ajustes correspondientes.
Y aquí cuando vemos nosotros, aquí ya precisamente ya IS, a diferencia de NEMA, pues ya tiene otras aplicaciones que están más allá de todo esto, ¿no? Y aquí ya tenemos lenguajes de comunicación, lenguajes en Canopy, Modbus, DeviceNet, Profibus, DeviceNet y todo ello, ¿no? Cada módulo es completamente diferente, incluso este también se puede comunicar con mi competencia, con cuál contactor o arrancador que estemos utilizando. Acorde al código de red, tiene que haber una comunicación entre ellos en Ethernet. Aquí está el módulo de Ethernet para que podamos nosotros ver y coordinar las diferentes motores, ver su comportamiento, si un motor fue bien conectado, pésimamente conectado o no. Yo desde aquí, yo mando a una, por ejemplo, a un contratista que me cambie ese motor, después me lo conecta. Yo desde aquí, desde mi monitor, veo cuando él lo echa a arrancar. Si yo veo en mi monitor precisamente que el motor arrancó incorrectamente, simplemente en secuencia de fases que es incorrecta, yo desde aquí lo monitoreo y lo grabo para decirle que su trabajo que está haciendo es incorrecto. Entonces no tengo ni por qué gritarle, lo tengo grabado, se lo muestro a él y digo, mira, aquí está, lo que está ocurriendo con tu trabajo es incorrecto, no lo estás haciendo bien. Entonces, como pueden ver ustedes, señores, pues ya los módulos de control pues ya están sobrepasados, ya tienen precisamente de arranque paro el estatus de preparado en funcionamiento, coordinación de fallas, rearme automático, si yo lo quiero ya se disparó y lo quiero hacer nuevamente que arranque, etcétera. Indicación de carga del motor, diferenciación de fallas, ajuste de remoto de realización de todas las demás funciones, funciones estadísticas y monitoreo. Ya hay una gran cantidad de ellos que ya desde el teléfono celular se pueden monitorear gracias al T-System, ¿no? Que ya tiene una comunicación en RJ45, donde puedo ver todo esto que me pide el código de red, lo que me pide precisamente lo que es energía 4.0, que es tener el monitoreo completo de cada una de mis máquinas en cuestión de todas las fallas que vimos hace rato. Este módulo me puede detectar todas esas fallas porque aquí, si se dan cuenta, el cable pasa por completo, no hay tornillos. Entonces está haciendo un monitoreo en el comportamiento de los conductores. Si, por ejemplo, la secuencia para el cambio de rotación tiene que detectar que este cambia de este lado y este de este se queda intacto. Si el de mantenimiento nada más cambia estos dos o cambia estos dos por cuestiones vectoriales, manda el aviso para decirme que tiene esa falla. También me detecta las fallas a tierra. También me detecta lo que viene siendo lo que hace rato vimos. Aquí está el reversible que está incorrecto, posiblemente ya el desgaste de lo que viene siendo los aislamientos. Señores, aquí está lo que nosotros debemos de contar. Ya acorde al código de red, aquí están los diferentes modelos que se tienen, los diferentes ajustes, y además es cosa que se acercan con nuestros amigos de Electron, digan el motor, cuál es el motor, cuáles son sus necesidades, y nosotros nos encargamos de recomendarle cuál es la protección, que puede ser las anteriores o simplemente que enreda todas las demás. Y también se tiene protocolos de comunicación y todo ello. ¿Sabe? También ya les dije que se puede comunicar con cualquier otro, se puede comunicar en ellos mismos, se pueden decir en qué parte están fallando, qué es lo que está ocurriendo con los demás y todo ello. Y aquí están, que yo también aquí esta pequeña pantallita que puede ser fija o móvil, yo lo puedo tener en mis manos y ahí obtener el monitoreo gracias a las nuevas tecnologías que ya se tienen, tanto en lo que viene siendo la conexión que puede ser en Wi-Fi o la conexión que puede ser en Bluetooth, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, pues ya con mi teléfono celular, pues también puedo tener en mis manos el comportamiento de mis motores y todo ello.